prédica esta noche se llama Jesús dijo, vayan. Y sí, de alguna manera yo creo que la prédica del domingo nos tocó a muchas personas porque habló de un mandamiento particular que muchas veces no lo tomamos en cuenta, y es que el Señor nos manda a evangelizar. Y bueno, yo creo que en las células, que es donde más podemos ver el movimiento de evangelizar. ¿Y qué es evangelizar para muchas personas? Porque hay personas que a lo mejor no entienden lo que es evangelizar. La palabra evangelización es llevar las buenas noticias como el perdón de Dios para nuestros pecados, la reconciliación con Dios a través de ese perdón y la confesión, por supuesto, la salvación para una vida eterna, y esto es a través todo del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, yo quedé muy redarguida porque yo soy una líder de red y muchas de mis células no tienen nuevos. Y me puse a pensar, bueno, pero ¿por qué no se da este tipo de responsabilidad? ¿Cómo no se tiene ese afecto por tener gente nueva en nuestras células, en nuestra iglesia? Y esto yo creo que esto es en todas las iglesias, y yo creo que esto es general. Pero para mí fue muy importante estar remoliendo todo lo que la pastora dijo y más también seguir investigando. Y yo creo que cuando el Señor nos dice que vayamos, Él nos dio una orden. En Marcos 16, del 15 al 16, en la nueva traducción viviente, dice esto el Señor Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Y la verdad es una palabra bastante fuerte, porque el estar condenado significa ir al infierno. Y me puse a pensar en mi familia cuántas personas estarían condenadas si murieran en este momento. Y fueron bastantes. ¿Cuántas amigas si murieran en este momento, estuvieran condenadas? Y fueron bastantes. ¿Cuántos vecinos yo les he dicho para que tal vez mañana si fallecen o después de un minuto fallecen, vayan directo al cielo? Pues ahí sí yo estaba como en ese tiempo, había un programa aquí en el Ecuador, Cero Polito Cero. Entonces sí, la verdad a mí me redarguyó porque yo me puse a pensar, es una responsabilidad muy grande el que Jesús nos haya dicho que vayamos, que avancemos a seguir haciendo la gran comisión. Y el Señor Jesucristo en varias ocasiones nos insta a realizar esto porque Él vino a hacer un sacrificio para salvar y Él no quiere que nadie se pierda, más bien que todos conozcan de lo que Él hizo para darnos salvación, y una salvación eterna, porque estamos hablando de la eternidad, de un futuro a futuro, una vida eterna que no la puede usted comprar, que usted no la puede ganar por sus acciones, que usted no la puede tal vez encargar que se la traigan de algún lado. No, esto es sabiendo que Jesús hizo un sacrificio por lavar sus pecados y los míos, y que ese sacrificio, si usted lo acepta y reconoce que Él es su Señor, pues entonces Dios en su corazón es el que le da a usted la salvación. Y yo decía, sí, la verdad nos ha faltado. Yo me he preocupado porque qué es lo que pasa en nuestras células, no sé, a otro nivel con las otras líderes, pero yo estoy hablando en mi forma personal, en mi grupo, sí le falta muchísimo lo que es la evangelización. Y hay un versículo en Romanos 10, 14, 15 que dice lo siguiente: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo? Se están refiriendo a las personas que no conocen a Jesús. ¿Cómo pueden ellos invocarlo para que los salven
si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo iría alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Como les expliqué anteriormente, las buenas noticias son el Evangelio. Y aquí está claramente hablando el Señor Jesucristo de que cómo pueden las personas salvarse si no hay alguien quien hable del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, que cómo podría la humanidad tener un distinto camino si no hay alguien quien lo ayuda. Le quiero decir que el Señor Jesucristo usa su iglesia para que traigamos gente a salvación. Y es interesante el alcance que el Señor Jesús nos da para salvar a la gente. Dice, vayan a todo el mundo. Ellos no dicen quédense en su casa, no dice quédese con sus amigos de trabajo o de su oficina, o no dice quédese y predíquele solamente a su ciudad o etcétera. No, Él no engloba en un solo lugar, sino dice a todo el mundo. Y esa misión es así, es tan amplia, tan grande que usted puede hacerla donde sea. Y esta tarea no la hizo solo, sino la hizo para que sea acompañada. Inclusive el Señor Jesús, para empezar su obra de evangelización, de ministración, de cuidar a la gente, utilizó sus 12, a los cuales adiestró muchísimo para que ellos tengan la misma visión. Y realmente es importantísimo el versículo que yo les voy a dar a continuación, porque muchas personas dicen, pero ¿cómo? ¿Qué debemos de hacer? Y el Señor, mire lo que le dice en Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre mí, sobre usted, sobre aquellos que saben de Dios, por cuanto ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa es nuestra misión, queridos hermanos, para todos. No es solo para la iglesia. Me refiero, no es solo para la iglesia en liderazgo, no es solo para la iglesia a nivel de pastores, no solo es para aquellos que estamos al frente, es para todos. Aquella ovejita más pequeñita tiene la responsabilidad, si ya recibió al Señor Jesús en su corazón, de empezar a pregonar todo lo que dice Lucas 4, 18, 19, que empezó el Señor Jesucristo a revelarse para qué Él había sido mandado aquí a la tierra. Y dígame usted, si es que no es verdad lo que dijo el Señor Jesús, usted y yo, como fue el Señor Jesús, tuvo esta tarea. Dice, fui ungido para dar las buenas noticias, o sea, decirle de lo que Jesús había hecho. Eso me corresponde hacer a mí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas se han acercado a usted o no se han acercado? Pero usted conoce que hay gente que está muy herida en su corazón, que son personas que actúan enojadas, gruñonas, porque tienen algo en su corazón. Usted se ha acercado a hablarle de Jesucristo y decirle la sanidad que hay cuando encontramos a Jesús. Dice, a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que están atrapados en el alcoholismo, en las drogas, en la pornografía, en el adulterio, en tantos pecados que nuestra tierra tiene destruida, nuestras ciudades, nuestras naciones, tantas cosas que están dañadas. Vista a los ciegos. ¿Ha visto personas, usted, que no saben qué hacer, a dónde ir? Viven espiritualmente ciegas, tropezándose, cayéndose, lastimándose y lastimando a otras personas.
y a poner a libertad a los oprimidos. Yo buscaba lo que en la Biblia significa oprimidos y es los que viven injusticias, aquellos que sufren maltratos psicológicos, emocionales, gente que le ha atormentado. Eso es lo que podemos hacer cuando predicamos el año agradable del Señor, o sea, que Él siempre está con nosotros. Entonces, esa tarea nos deja el Señor y dice, vayan. Jesús nos dijo, vayan y hagan esto. ¿Cuántos de nosotros nos duele cuando vemos este tipo de personas? Y el Señor Jesucristo decidió, después de esa declaración, buscar a personas con estas características. Ese es el carácter de un misionero, el carácter de un misionero. Cada uno de nosotros somos misioneros. Y bueno, después de tanto que se me vino a la cabeza, yo dije, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros no estamos predicando? Le pregunto a usted, ¿por qué hace tiempo usted no lleva personas nuevas a su célula? ¿Por qué usted no lleva a la iglesia, no le invita a ese vecino o a esa vecina que se encuentra en los problemas como se encuentra? Yo bendigo mucho, yo tengo una ovejita en mi célula que es muy, ella es muy evangelizadora y siempre me trae nuevo, siempre. Yo la bendigo porque yo digo, esa mujer, yo me la imagino como es de ella. Habla de Jesús, le enseña de que hay esperanza, le enseña que el camino donde ella está, a pesar de que está grave, esa persona puede cambiar y puede sanar y siempre está ahí. Y hay personas, en cambio, que se conforman con estar en un ministerio. Entonces estoy en el ministerio de alabanza, estoy en el ministerio de niños, estoy en el ministerio de medios, estoy en el ministerio en cualquier ministerio y dicen, bueno, ya estoy trabajando para Dios. Pero quiero decirle algo, el principal y lo más importante, por decirlo así, lo más importante para Dios, para mi Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es que nosotros traigamos personas que puedan vivir la libertad que nosotros tenemos, que sean personas que crean en Jesucristo y su sacrificio, que crean que hay un Padre del cielo, que crean que hay un Dios, es el Espíritu Santo, que nos guarda y que es nuestro amigo inseparable. Todo eso. Entonces, todos los creyentes tenemos este increíble privilegio, pero también es una responsabilidad muy grande. El evangelio se ha expandido y hoy a través de los medios de mucha manera más extenso. Antes no había esto y podríamos decir que estaba más coartada toda la información, pero hoy, así como hay mala información, también hay buena información a través de este tipo de programas donde nosotros hablamos la palabra de Dios. La gente generalmente da de testimonio lo que viven personalmente y eso es lo que ayuda a que las personas puedan acercarse al Señor. Y en esta noche quiero decirle que lo más sabio es ganar almas. Eso es lo más importante. Imagínense qué puede ser más sabio que bendecir a nuestros semejantes en el sentido más elevado, y es a arrancar a las almas del infierno y quitarlas de la esclavitud que tienen en el pecado y pegados a Satanás. Eso es lo más importante para Dios. Miren, todo lo que usted pueda hacer por esta casa hermosa, por su iglesia donde usted sirva, si es que hay otras personas que están escuchándonos de otras iglesias, o una persona X que no sabía de esto, usted puede hacer todo. Pero para Dios lo más agradable, como dice en Proverbios 11:30, es que usted tenga personas que se acerquen a Dios. Para Él, dice, es una persona sabia quien gana almas para Dios. Luego de esto, entonces, yo sí quiero decirles unas pocas que fue las que yo puedo discernir o tener una conclusión. Como quiero que usted pueda también
dar su testimonio. Y bueno, yo no tengo gente, no predico por esto, pero yo le voy a dar algunas. Mi primer punto podría ser el testimonio. El testimonio inadecuado, por supuesto. La falta de coherencia entre el mensaje que yo predico y la vida que yo llevo. Muchas veces esto nos obliga a estar callados, porque hay personas que son delante del mundo, de las personas que no conocen a Dios, tan iguales como ellos. Se manejan con el mismo vocabulario, se manejan con las mismas actitudes, son tramposos como muchos lo son sin temor a Dios, son gente que no les gusta pagar sus deudas como los del mundo, son personas que les gusta el chisme como el mundo, son gente que le gusta hacer maldad como el mundo. Entonces, no puedo predicarle si yo soy así a alguien, porque el mismo Espíritu Santo no lo va a permitir, porque vamos a hacerle un daño a la iglesia y a nosotros mismos. Por tanto, nosotros debemos tener un espíritu diferente, para que el Señor nos llamó, para poder ser testimonio delante de los demás, que le digan esa persona es puntual, esa persona es honrada, esa persona lo que dice cumple, esa persona es buena, esa persona no tiene un mal corazón. Todo eso refleja lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Necesariamente el cristiano debe parecerse a lo que habla, porque en muchas ocasiones, antes de escucharnos, lo que nosotros decimos, la gente está mirando lo que vivimos. Eso es muy importante. Usted tiene que ser un verdadero testimonio. O sea, nosotros somos una Biblia abierta donde muchos pueden conocer a Jesús, pero también podemos hacer que esa Biblia nunca se abra. Otra razón es que nosotros no hablamos de Cristo Jesús, de su sacrificio, de su amor por todos nosotros, porque muchos no tenemos la convicción. Estamos en la iglesia, pero nos falta la fe. Y no le puedo compartir a alguien si yo no tengo fe. Y si yo tengo duda, tampoco puedo compartir porque no tengo la pasión de decirle, mira, es que yo era así y ahora Dios me transformó en esto. ¿Por qué? Porque ellos no han vivido una verdadera una verdadera metamorfosis, un cambio verdadero, una entrega verdadera donde el Señor ha trabajado y laborado sobre su vida. Entonces es importantísimo que nosotros, cada uno, empecemos a creer a Dios, a creer por qué mandó a Jesucristo aquí a la tierra y creer que ese sacrificio lo hizo por amor, porque Él no quería que nadie nos perdamos, que no quiere que nadie nos vayamos al infierno. Él quiere compartir el tiempo cuando estemos en la gloria de Dios, todos los que le amamos, pero Él quiere que más y más personas nos añadamos. Otro punto es la indiferencia y el menosprecio de la gente. Eso es una de las cosas que ha detenido a muchas personas, porque no todas las personas tienen la suficiente identidad en Jesucristo y se dejan tal vez lastimar por lo que le dicen las demás personas. Entonces dicen, no, yo prefiero no meterme porque es que yo sé que él es ateo o yo sé que esa persona se burla de lo que yo le voy a decir o tal vez porque hay cosas que usted dentro de su corazón siente como que le van a menospreciar y le van a rechazar. Va a sentir como un rechazo y eso usted no quiere. Pero si somos hijas de Dios, si somos hijos de Dios, si somos jóvenes de Dios, no nos va a dar vergüenza eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre está con usted. Yo me acuerdo, vi una tira cómica de Moisés y eso está implicado en la Biblia. Cuando él dice, ay, es que ¿qué voy a decir? Yo soy tartamudo, yo no puedo. Y el Señor se enoja y le habla fuerte y le dice, yo estaré contigo. Y siempre eso debe estar en nuestra mente. No pensar en la indiferencia y el menosprecio de la gente cuando nosotros queremos predicar a alguien.
pero también hay menosprecio e indiferencia de nuestra parte hacia la gente. El jueves pasado me fui yo por un lugar y vi a unas personas alcohólicas y yo me paré al frente, no tan cerca, y yo oré por ellos de lejos. Pero cuando el domingo me redarguyó la pastora con su palabra, yo decía, era de haberme acercado. Pero la verdad es que yo tengo un poquito de miedo a las personas borrachitas. Entonces no me acerqué. Pero ¿a cuántos varones estarán escuchando esta noche? Y yo sé que ustedes sí van a poder manejar a un borrachito, abrazarlo y decirle, Dios te ama, ese no es el camino, esto lo único que te va a llevar es al infierno, Dios te da una oportunidad, o sea, hablarle. He pasado por lugares, yo trabajo cerca de algunas residenciales, y yo trabajo en el centro y ahí hay residenciales. Y yo no sabía que hay unas chicas que trabajan en la prostitución. Y dije un día, hoy sí le voy a predicar a una de ellas y les voy a hacer convertir al Señor y ellas se van a volver de ese camino, porque no es bueno que trabajen en eso. Y me fui bien armada en esa calle, ¿no? Creo que es la Pérez Guerrero, creo que es esa. Y yo caminando por ahí, ya me acercaba a esas residenciales y ahí siempre saben estar ahí. No encontré ni una. Dije, ay, Dios mío, no sé por qué no encontré. Me volví como unas 3 veces en una semana y no encontré. Dije, creo que no es de Dios, voy a tener que mandar a una de mis líderes. Entonces, sí, hay cosas que el Señor a veces nos insta a que vayamos hacia la gente, pero nosotros también somos indiferentes ante ese dolor, ante ese trabajo en el que está, ante esa forma de vivir que la está llevando al infierno a esa persona. Somos indiferentes también. Es por eso también que no tenemos gente nueva acá en la iglesia o en las células. Cuando vemos eso, significa que no estamos hablando del Señor Jesús. Y miren lo que dice en Lucas 10:16. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Se pueden dar cuenta cuán importante es tener bien clara la identidad suya y la mía para poder predicar. Siempre tenemos que tener claro esto. Jesucristo nos envió a nosotros y al Señor Jesucristo lo envió el Padre. Tenemos que hacer la tarea, evangelicemos, mostrémosles a Jesús la cara hermosa de Dios, de amor, de misericordia que Él tiene. Otra cosa que también hace que nosotros no prediquemos y que la gente no se acerque a Dios es la división de las iglesias, la división de los hogares, la división de los ministerios, la división de lo que el Señor nos mandó a tener unidad. Es probable que no haya nada tan perjudicial para la causa de Cristo como una iglesia que está despedazada por los celos, por las rivalidades, por las calumnias y las malicias. Una iglesia sí necesita con urgencia ser radicalmente renovada en el amor antes de ir a predicarle al mundo. Porque si nosotros en nuestra iglesia nos peleamos, tenemos envidia, ay, ahora sí, ¿cómo va a ser posible que le hayan puesto a esta persona en vez de haberme puesto a mí? O, mira cómo tiene los números de ella, yo no tengo. Si hay esas envidias, si hay esas rivalidades, o cuando hay corrección no les gusta y no tienen la valentía de decir, sí, yo cometí este error, vamos adelante, ahora eres mi enemiga archi número 1 porque me corregiste. Esas cosas hacen que esa división hace que ni la gente se acerque y nosotros, por supuesto, no tenemos el valor de ir a predicar de unidad, de amor de Dios a las demás personas. Eso es un punto muy importante. El diablo sabe bien que si logra destruir nuestra unidad, hablando de la iglesia, neutraliza nuestro testimonio. Muchas veces ha habido testimonios en nuestra iglesia que dicen, será de esa iglesia, ese hermano, esa hermana, si son súper tramposos. Vea, a mí me quedó debiendo tanto. Vea, esa señora tiene un vocabulario, Dios no quiera. Entonces sí,
debemos aprender a que nosotros en nuestro diario vivir estamos atrayéndole a Jesús o alejándole de Jesús. Y otra, dos más que me faltan, es la falta de perseverancia. Eso a mí me salió del corazón porque yo he sido una persona muy perseverante en todo. Y cuando yo recibí al Señor Jesucristo y cuando yo aprendí el primer amor de nuestro Señor, lo que hacía era que todo el que se me atravesaba le compartía de Jesús. Y tenía una llama tan fuerte y tan viva en mí que todo el mundo sabía que algo había pasado en mi vida. Los que me habían conocido, especialmente antes de conocerle a Jesús, ellos veían el cambio que había hecho el Señor Jesucristo en mi vida. Entonces yo le predicaba a mis pacientes, al que entraba, como tenía la boca abierta, mijitos, les predicaba de Jesús, de mi historia, de mi vida, qué fue lo que hizo Dios, cómo estaba yo en el mundo, cómo estoy ahora. O sea, el paciente iba, pero bien convencido del Señor Jesucristo, iba bien calzaditas sus muelitas, bien restauradas, y encima de eso yo bien pagada, imagínense. Entonces, todo eso de un solo lado. Y me paraba en las filas de los bancos, le predicaba al uno, le predicaba a la del mercado, a mi caserita, le predicaba a medio mundo y a muchas personas yo las llevé a los pies de Cristo Jesús. Pero pasó el tiempo, las dificultades, las ocupaciones, los hijos, las deudas, etcétera, etcétera, como se decía yo, hizo que mi perseverancia por seguir hablando de Cristo disminuyera. Por eso le digo que yo el domingo fui redarguida y desafiada ante lo que para mí era prioridad, hablar de Jesucristo a las personas. Entonces es otro punto. Y por el último punto es la vergüenza. A mucha gente le da vergüenza hablar de Jesucristo. A mucha gente le da miedo hablar de Jesucristo. A mucha gente le da como que, ay, ¿ahora cómo empiezo? ¿Cómo le digo que Jesús es mi Salvador, que yo soy cristiana, que yo creo en Jesucristo, yo no quiero orar? Y empieza a argumentarse la persona. No podríamos alcanzar a la humanidad si estamos con vergüenza o si estamos con miedo. Y quiero darles un versículo hermoso que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Se puede imaginar esto? Es, es algo que dice aquí, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego. Esto significa al pueblo de Dios y a todos los que no conocen de Dios, por si acaso. Esa es la interpretación. Porque el evangelio porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Las personas tienen que tener fe para acercarse a Dios, así como a mí, para ayudarles a ellos a que se acerquen a Dios. Y para con fe, porque está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, esto que dice por la fe vivirá es la fe netamente en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, más del justo por la fe vivirá. Si usted no cree en el sacrificio de Jesús, si usted no cree que Dios vino para darle vida eterna, todos aquellos que predicamos de Jesús no logramos nada. Pero si usted tiene fe, logramos personas añadir al reino de Dios. Y con esto termino, dice lo siguiente. Perdón que ya me quedo sin garganta. Dice en Primera de Tesalonicenses 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Repito, y con esto termino. Sino que según fuimos aprobados por Dios. ¿Por quién fue aprobado? Por Dios. Para que se nos confiase el Evangelio. El Señor Jesús le confía
A usted y a mí el Evangelio. A usted y a mí las buenas nuevas. A usted y a mí a traer salvación a través de la información de lo que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra y en esa cruz. Así hablamos, tenemos que hablarlo de ello, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Creo definitivamente que evangelizar es un mandato de nuestro Padre Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Hablarle de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y quiero decirles que Él prueba nuestros corazones porque la motivación debe ser correcta. La motivación no es tener la iglesia más grande. La motivación no es tener la célula más grande o el discipulado más grande. La motivación, porque el Señor prueba nuestros corazones, es tener dolor por el perdido, tener dolor por aquellos que no conocen de Dios, porque vemos cómo se pierden los hogares, cómo se pierden los jóvenes, cómo mueren gentes. Ahora ya esta noticia se está volviendo común, se está volviendo como que es algo que pasa todos los días y estamos normalizando la gente como muere, de 8, de 12, de 15 personas baleadas, etcétera, etcétera. Todos ellos, ¿dónde están ahora? El dolor de sus familias, el dolor de no poder saber que ellos pueden ser rescatados y nosotros no lo hacemos. Esa es la prédica de esta noche. El Señor Jesús nos dijo, vayan, busquen a estas personas, busquen a estas almas que están perdidas. Realmente nosotros tenemos que hacer lo que hizo el Señor Jesús, tener ese carácter misionero. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, o sea, aquellos que están atrapados, visitar y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos que viven injusticias y a predicar el año agradable del Señor. Donde usted está, creo que sí sería bueno que usted tome una decisión en su corazón de darse ese tiempo primero de hablar con el Señor y decirle cuántas personas yo le he hablado de Jesús, cuántas personas he llevado al reino de Dios, cuántas personas he salvado su matrimonio, sus hijos, mis amigos, mi familia. ¿Por qué no estoy hablando de Jesús? ¿Qué me está faltando? ¿Qué estoy haciendo aquí? Cuando ha sido algo que Dios, que nuestro Señor Jesús nos mandó a hacer. Ir, vayan, pregonen, digan, para que se salven, para que ellos, si creen, tengan una vida eterna. Pero usted sabe lo que dice, lo que dijo al principio este versículo. El que no cree será condenado. Condenado significa llevado al infierno. Eso no queremos, debe de dolernos. Yo tengo primos que están en el infierno ahora. Tengo familia que está en el infierno. ¿Por qué? Porque nadie les habló. Pero sí, ¿quién va a hablarle? Somos los responsables nosotros. Es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Cierre sus ojos y mire a su vecina. Pídale a Dios esa fuerza, ese denuedo. Pídale a Dios esa pasión por ese perdido. Y yo estoy segura que Dios le va a ayudar. Él va a estar con usted. Pídale a Dios hablarle en su trabajo, a que le dé ese favor y esa gracia para hablarle a ese jefe, a ese compañero, a ese amigo de aula,
a ese que se emborracha y se embriaga, ¿sabe qué? No pasemos desapercibidos. Pasemos este mundo dejando huellas, y las huellas más importantes son las que siguen a Cristo. Donde usted está, cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias esta noche porque tú nos has desafiado, Señor. Te damos gracias porque entendemos que para ti lo más importante son las almas, Señor. Que tú quieres, Señor, que nadie se pierda. Que tú tienes la paciencia, Señor, para ayudarnos a recoger cada personita, Señor, que está perdida. Ayúdanos. Danos, Señor, la serenidad, danos la inteligencia, danos la sabiduría, danos la prudencia, danos el lugar y el tiempo correcto, Señor, para llevar a tu rebaño, Señor, para llevarlo, Señor, bajo aquel dominio tuyo, bajo aquel poder tuyo, Señor, bajo tu reino, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tu sacrificio no sea vano, que tú seas, Señor, quien nos guíe y nos alinee a tu corazón, Señor. Ayúdanos a tener compasión por los perdidos, por los que están, Señor, cautivos, por los que están oprimidos, por aquellos que tienen un corazón dañado. Danos, Señor, danos ese privilegio de llegar y abrir sus ojos espirituales, sus oídos espirituales. Danos el privilegio de llegar a su corazón y a su mente para que ellos entiendan quién eres tú, Señor Jesucristo. A ti esta noche te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Qué bendición reunirnos cada semana como familia de fe. Te invitamos a nuestras reuniones sábados 6:30 de la tarde, domingos 7:30, 9:30 y 11:30 de la mañana. Ven, trae a tu familia y juntos celebremos lo que Dios está haciendo.